es muy importante, que no debe quedarnos duda, es que nuestros alumnos están perdiendo aprendizaje en este momento de manera muy importante, muy relevante. Lo otro es que distintos estudios, este es de Colombia, pero vi uno de Ecuador que es idéntico prácticamente. Muchos estudios confirman que alrededor de, o la mayoría de los docentes tienen alguna herramienta de planificación o de trabajar desde casa para atender a sus alumnos. Cuando digo herramientas, es capacidad de planificar, aunque no tengan conectividad, digamos, tienen como la autonomía para diseñar la clase y trabajar con sus alumnos. Pero apenas el 30%, es decir, 1 de cada 3 niños latinoamericanos, está en capacidad de recibir esa atención. Es decir, que tenemos un 70% de niños latinoamericanos con muy pocas probabilidades de aprender desde casa. Y eso quiero ilustrarlo con esta lámina. ¿Okay? Lo que pasa es que aquí está no es el porcentaje latinoamericano, sino este es el porcentaje colombiano, el 32%, pero en Latinoamérica es el 40%. Si el 40% de los niños no sabe leer, digamos, en tercer grado, ¿quiénes pueden leer en su casa para aprender? Okay. Es decir, tenemos severísimas dificultades en casa en lectura. Venezuela no es la excepción. Cuando nosotros trabajamos en la gobernación de Miranda, nosotros encontramos cerca del 30% de analfabetismo escolar en tercer grado. Así que nuestras cifras en el país son similares. Nosotros después de más de 8 años de trabajo, redujimos eso a 5%. Es decir, nosotros habíamos bajado muchísimo el analfabetismo en tercer grado. Yo no sé cómo estaría el analfabetismo en este momento en Venezuela, pero sin duda, tenemos unas dificultades muy severas, ¿no? Y también aquí estoy refiriendo, en la última prueba PISA, se hizo una evaluación de algunas capacidades o disposición de los estudiantes de 15 años y su motivación a aprender. Y en el promedio latinoamericano, apenas la mitad de los alumnos latinoamericanos tiene una disponibilidad para el autoaprendizaje. Lo que quiero es dar contexto simplemente para dejar como muy en claro lo grave que es tener cerradas las escuelas y lo poco que en este momento están aprendiendo nuestros alumnos. Aquí hay unas cifras de estimaciones de posibles deserciones en distintos países. Aquí no está Venezuela, porque como ustedes saben, en Venezuela hay prácticamente una caja negra informativa en cuanto a las estadísticas, entonces no sabemos realmente lo que está pasando. Pero estimamos, digamos, que va a haber un porcentaje importante de alumnos que va a abandonar la escuela producto de este cierre. Y ahora paso, digamos, a otro tema. Me voy a alejar un poco de las estadísticas y quiero ir a algo un poco más conceptual, porque aquí lo que está pasando es que los alumnos están en la casa y creo que es pertinente una reflexión sobre dónde sucede el aprendizaje. Cuando el aprendizaje sucede en la escuela, que lo vemos a la derecha de la gráfica, casi todo depende de la escuela, ¿no? Y quiero representar a la escuela como azul y a la casa o la familia como verde. Es decir, que casi todo el esfuerzo de enseñanza y aprendizaje sucede por producto del trabajo que hay en la escuela. Cuando el niño regresa a la casa, nos vamos al extremo izquierdo, casi todo el aprendizaje depende de lo que él encuentre en su casa. Y eso nos pone en una situación muy asimétrica, ¿ok? Porque cuando todo depende de la casa, que es lo que en muchas partes llaman el homeschooling, digamos, que tú aprendes en tu casa, hay países que tienen leyes donde no es obligatorio que el niño vaya a la escuela, sino el niño se puede quedar estudiando en su casa porque su casa tiene capacidad de enseñarlo, ¿ok? Pero sabemos que en Latinoamérica eso prácticamente es inviable. En Latinoamérica está centrada del lado derecho del gráfico en lo que llamo yo la escuela hospital. Y me permiten explicar por qué la llamo escuela hospital. La mayoría de las familias latinoamericanas se relacionan con sus escuelas como nosotros nos relacionamos con los hospitales. Es decir, probablemente ninguno de los que estamos en esta reunión somos médicos o hemos estudiado medicina. Y cuando tenemos un problema de salud o un miembro de nuestra familia tiene un problema de salud, lo que hacemos es que lo acompañamos al hospital, lo llevamos para que alguien especializado lo atienda. Somos solidarios con él, lo acompañamos. Si le mandan un tratamiento, lo apoyamos en que aplique el tratamiento, pero en realidad el control de la salud lo toma el hospital, lo toman los médicos, ¿no?
Algo parecido pasa con la educación, es decir, la mayoría de los venezolanos llevan a sus niños a las escuelas para que la escuela asuma el control del aprendizaje, asuma el control de la enseñanza. La mayoría de los venezolanos quieren encontrar en la escuela lo que no encuentran en su casa. Es decir, si en mi casa no hay libros, en la escuela hay libros. Si en mi casa no hay valores, en la escuela me enseñan valores. Si en mi casa no saben historia, en la escuela me enseñan historia. Si en mi casa no saben matemáticas, en la escuela me enseñan matemáticas. Es decir, la escuela es la gran compensadora o es la gran puerta de acceso a la cultura universal para que el futuro de una persona no esté determinado por sus condiciones familiares o sus condiciones de nacimiento. Entonces, trato de ilustrar esto porque si nos vamos un poco a lo que está detrás de estos dos modelos de educación, para que la educación suceda en la familia, fíjense que en Latinoamérica apenas la mitad de los latinoamericanos tienen en la familia a alguien que haya terminado secundaria y solo el 11% tienen en la familia a alguien que haya terminado la universidad. ¿Okay? Es decir, que las posibilidades de aprender en casa para la mayoría de nuestros niños venezolanos son bajísimas. ¿Okay? Son muy, muy, muy limitadas. Entonces, todas las ideas o estos modelos, digamos, de educación en casa tienen muy pocas probabilidades de éxito. ¿Okay? Porque los modelos de aprendizaje en casa que tienen algún nivel de éxito son modelos donde tú estás en casa, pero no aprendes en casa, sino estás en casa y aprendes porque alguien desde fuera de casa te está orientando, bien sea por radio, bien sea por internet, bien sea por unas guías escritas, pero realmente no es la casa la que te está enseñando, la casa es el lugar donde estás. Porque el aprendizaje para que realmente suceda requiere de un apoyo distinto a la casa. ¿Okay? Esto para dar un poco de contexto de los retos que tenemos nosotros durante la pandemia. Luis también me pidió mucho que hablara hoy sobre el rol de los docentes. Y esto es importante. El factor que más determina la calidad de un sistema educativo son sus maestros, ¿no? Y esto no es simplemente una afirmación, digamos, o una construcción verbal bonita o agradable. Esto está basado en investigaciones, y aquí me permiten hacer un pequeño paréntesis, pero quienes hemos sido educadores por más de 40 años y nos hemos dedicado a estudiar educación, nosotros, como digo, nosotros los educadores o las ciencias pedagógicas, en los años 80 y 90, tratábamos de estudiar qué hacía que una escuela funcionara mejor que otra. Y tratábamos de identificar los factores que hacían que una escuela fuera eficaz o tuviera éxito, y nació el Movimiento Mundial de Escuelas Eficaces. Y se identificaron algunas características de estas escuelas exitosas. ¿Okay? Y con eso hemos trabajado mucho para mejorar la calidad de las escuelas. Pero a principios de este siglo, a partir del año 2000, empezaron algunos estudios ya no para saber por qué una escuela funciona mejor que otra, sino por qué un sistema educativo funciona mejor que otro. Es decir, por qué la educación en Chile es mejor que la educación en Venezuela, o por qué la educación en Finlandia es mejor que la de Bélgica, o la de Canadá mejor que la de México. Es decir, ¿qué hace que un sistema educativo sea mejor que otro? Todavía falta mucho por estudiar sobre los sistemas, pero las primeras investigaciones todas coinciden en que lo que más diferencia a un país de otro en sus sistemas educativos es la calidad de sus maestros. Es decir, que lo que hay que poner la atención para la calidad de un sistema educativo son distintos elementos asociados a la carrera docente. Es decir, cómo valora el país a los docentes. La valoración es social, es cultural, o sea, qué tan importantes son los docentes para el país. Luego, cómo los forma, es decir, cuando una persona decide que quiere ser educador, ¿qué hace el país para formarlo? Una vez que está formado, es qué hace el país para seleccionar entre sus maestros mejor formados quiénes van a ir a trabajar a las escuelas. Y cuando están trabajando en las escuelas, bueno, ¿qué hace el país para acompañarlos, para hacerle seguimiento a esos docentes? Luego, ¿qué hace el país para compensarlos económicamente? ¿Cómo los actualiza en el tiempo? ¿Y qué condiciones de trabajo les brinda? Entonces, son muchos elementos, digamos, que componen la calidad de los docentes en un país. Yo le puse asterisco a 3 de esos componentes, porque en Venezuela tenemos severas dificultades, al menos en esos 3 componentes, ¿no? Desde el punto de vista de formación, todos sabemos que la formación de nuevos educadores en Venezuela ha estado muy distorsionada, digamos, en los últimos 10 años, porque se ha privilegiado mecanismos no institucionales de formación de nuevos maestros,
y más bien se ha, de alguna manera, afectado, digamos, bien sea por la vía de recursos o por la vía de exclusión, a los docentes que tradicionalmente eran formados en las universidades pedagógicas o formados en las escuelas de educación de las grandes universidades del país. Entonces, se ha deteriorado mucho la formación de los docentes en Venezuela. También tenemos severísimos problemas de selección, porque aquí ya no son, ya podemos contar 2 décadas, digamos, en las que en Venezuela no se hacen concursos o mecanismos de selección por méritos, sino se hacen selecciones más asociadas a factores clientelares o a factores ideológicos. Entonces, la selección, digamos, ha deteriorado mucho la calidad docente. La mayoría de los países del mundo que tienen sistemas de calidad, sistemas educativos exitosos, más bien han ido como perfeccionando cómo seleccionar a los mejores, cómo tener criterios de médico profesional y de mérito académico y no otros criterios para la selección de maestros. Y el tema de la compensación, obviamente, es muy difícil hablar de compensación hoy en día en Venezuela porque las variables económicas están totalmente distorsionadas, ¿ok? Yo creo que los maestros en Venezuela no estamos más afectados que lo que están otras profesiones, es decir, la distorsión, digamos, en general profesional en Venezuela es gravísima. Entonces, esos 3 elementos están haciendo que nuestra población de docentes esté muy afectada en su capacidad de trabajo, en su capacidad, en su desempeño profesional, y eso de alguna manera afecta directamente la calidad del sistema educativo. Esto para hacer una reflexión inicial sobre los docentes. Ahora, tenemos que tomar algunas decisiones durante la pandemia, es decir, ¿qué priorizamos? ¿A qué le ponemos atención? Y en estos días se me ocurrió utilizar este ejemplo. Yo tengo algunos amigos y familiares que están vinculados al mundo de la aviación y me gusta mucho hablar con ellos, ¿no? Y una vez le pregunté a uno, ¿qué haces tú cuando tienes una emergencia en el aire, en el avión? Porque tienes muchos controles, tienes muchos indicadores, digamos, de vuelo. En una emergencia, ¿qué haces, digamos, no? Y los aviadores le ponen atención a 3 cosas cuando tienen una emergencia. Ellos le ponen atención solamente al reloj de la velocidad, al del horizonte artificial y al de la altura. Y el resto de las cosas no le ponen atención durante la emergencia. No es que no sean importantes, sino que le ponen atención solo a 3 cosas. Y yo dije, bueno, si la escuela es tan compleja, digamos, como el tablero de un avión, ¿cuáles son las cosas a las cuales deberíamos ponerle atención? Entonces, yo me animo a proponer 2 cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que ponerle, atención al tema de cobertura. Es decir, o sea, y ahora voy a hablar qué entiendo yo aquí por cobertura, ¿no? Es decir, con quiénes a quiénes estamos atendiendo, a quiénes estamos realmente arropando desde nuestra escuela, ¿no? Y lo otro es ponerle atención al aprendizaje. Para mí esos serían los 2 relojes que hay que tener como atención en este momento. ¿Qué significa cobertura hoy en día? Hay que de alguna manera repensarla, la cobertura, porque antes cobertura era asistencia. Si el niño asistía a clase, estaba cubierto; si no asistía, no estaba cubierto; o si estaba inscrito, estaba cubierto; si no estaba inscrito. El tema de estar inscrito o no estar inscrito, o asistir o no, hoy en día hay que pensarlo de una manera distinta. Entonces, la asistencia a lo mejor hoy en día se mide por la cantidad de contactos de comunicación que logramos establecer por alguna vía con esa persona, la calidad de esa interacción, o en algún momento llegaremos a la frecuencia de la asistencia, pero tenemos que flexibilizar. O sea, si tú le preguntas hoy a una maestra o a un director de escuela, bueno, ¿cuántos alumnos estudian en tu escuela? ¿Qué respuesta te va a dar? Él te puede decir, bueno, tenía tantos alumnos inscritos en marzo, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo es esa respuesta? Entonces yo creo que hay que construirse una respuesta flexible, ¿no? Estoy en contacto con tantos alumnos o he logrado mantener, digamos, algún tipo de relación con tantos alumnos, y esa es tu población de estudiantes real en la escuela. Y por otro lado está el reto del aprendizaje, ¿no? Es decir, tenemos que poner mucha atención, bueno, de esos alumnos con los cuales estoy de alguna manera comunicado, que están aprendiendo. Es decir, he priorizado un currículum, he decidido, digamos, a qué cosas voy a garantizar que sigan aprendiendo y qué cosas no. Es decir, me he enfocado. Y creo que uno tiene que también estar como muy atento a verificar cuál es el nivel de aprendizaje que están teniendo en este momento, o logrando o alcanzando en este momento
los alumnos, ¿no? Sería mi propuesta un poco de los dos relojes dentro de la emergencia a los cuales tenemos que ponerle particular atención. También quería compartir hoy con ustedes una encuesta que se hizo docente sobre qué recursos les habían sido más útiles durante la pandemia en contextos donde tenían páginas web con información o programas de radio y televisión, etcétera, etcétera. Y es curioso que los maestros dicen que lo que más los ha ayudado durante la pandemia ha sido otro maestro. Es decir, que muchos de los esfuerzos tecnológicos que se han hecho, muchos de los esfuerzos que se han hecho por radio o televisión, que pueden ser válidos y loables, no han tenido tanto impacto en el maestro como otro maestro. ¿Okay? A mí esa encuesta me hizo pensar mucho en que una de las maneras de trabajar en este momento es trabajar en equipo, es aliarse. ¿Okay? No, el maestro no puede aislarse. ¿Okay? Porque quizás quien más lo puede ayudar a hacer su trabajo en este momento es otra persona como él, digamos, que está manejando una realidad similar, que le puede compartir una idea, una estrategia, le puede dar algún tipo de orientación. Entonces, quería dejar como esta reflexión de lo importante que es otro maestro para ti en este momento. Así que no estés aislado, no estás aislado. Claro, esto que estoy compartiendo con ustedes es un poco como los curas que a veces regañan a la gente que no va a misa y regañan a los que están en misa. Yo creo que ustedes son justamente los maestros que hacen equipo, porque por eso están en este foro, ¿no? Pero en la medida que nosotros ejerzamos liderazgo o apoyemos a otros docentes, hay que animar siempre, en este momento de pandemia, a trabajar en equipo. Para cerrar, sí quisiera hacer una reflexión final que me ha acompañado durante muchos años, ¿no? En la educación, en general en las escuelas, yo he aprendido que funciona una suerte de círculo de responsabilidad para que haya aprendizaje, ¿no? Cuando uno es alumno, uno de pronto dice, bueno, aprender depende de mí, digamos, ¿no? No es tanto que mi profesor o mi profesora sea bueno o malo, sino que yo de alguna manera ponga de mi parte por aprender. Cuando tú eres docente, tú dices, bueno, mira, no sé si mis alumnos son buenos o malos, pero si yo planifico bien mis clases y me estructuro y soy capaz de conectarme con los intereses y necesidades de mis alumnos van a aprender. Entonces el maestro asume su responsabilidad. Yo fui director de escuela muchísimos años y me di cuenta que como director de escuela, si yo asumía ciertos compromisos, tomaba ciertas decisiones y especialmente daba ciertos apoyos, mis alumnos aprendían. Es decir, que el alumno aprendiera dependía de mí como director. Y también los padres. Los padres tenemos un rol en el aprendizaje, ¿no? Cuando tu hijo llega a la casa y cómo lo acompañas, cómo lo apoyas. Eso es lo que yo llamo el círculo de la responsabilidad. Y básicamente lo presento porque el círculo de responsabilidad con frecuencia se convierte en un círculo de culpabilidad. Entonces los alumnos dicen, oye, qué mal profesor. El profesor dice, este grupo que me tocó este año no es tan bueno como el del año pasado. El director dice, yo soy muy buena directora, pero estos maestros que me mandó el municipio no son buenos y no puedo trabajar con ellos. Y el padre dice, bueno, yo mando al niño a la escuela y si él no aprende es culpa de la escuela, no es culpa mía. Todo el mundo empieza como a culpabilizar, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué trae este círculo de responsabilidad ahora? Bueno, porque es que en la pandemia no podemos caer en la tentación de meternos en un círculo de culpabilidad. O sea, yo creo que en la pandemia tenemos que mantener un círculo de responsabilidad. Es decir, si tú eres alumno, tienes que ver qué vas a hacer para seguir aprendiendo o que no puedas ir a la escuela. Si tú eres docente, tienes que ver en qué medida tú puedes colaborar en el aprendizaje del otro, si eres director también, si eres padre. Aquí todos tenemos que asumir una cuota de responsabilidad. Y a mí siempre me ha sido muy útil en la vida tratar de atender las responsabilidades que me competen y no preocuparme tanto de las que no me competen, ¿no? Porque a veces vemos más, digamos, los problemas del otro y no nos ocupamos de lo que está realmente en nuestras manos. Entonces, mi invitación es que asumamos de alguna manera nuestra cuota de responsabilidad, porque hay un pedazo de esto que depende de nosotros siempre, ¿no? Hay un pedazo de esto que es nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, y aquí sí lo digo a modo de cierre, estamos en un momento donde tenemos que innovar, es decir, las cosas no podemos hacerlas como las hacíamos antes. La innovación no necesariamente es tecnológica, ¿ok? La innovación es simplemente una manera distinta, y aquí voy a regresar a mi primer ejemplo de Capitán Shackleton,
atrapado en el hielo con el barco destruida. La innovación es, bueno, cómo con lo que tengo me vuelvo a pensar, me reorganizo, estructuro los materiales que tengo para poder regresar a puerto. Eso es innovar. O sea, la innovación no necesariamente es tecnología. La innovación tiene mucho que ver con reorganizar lo que ya tengo, tiene mucho que ver con creatividad. Lo otro es que me parece que es muy importante que trabajemos para que nosotros los educadores retomemos el liderazgo educativo, porque el liderazgo no está en la casa, el liderazgo educativo. La casa tiene unas responsabilidades fundamentales, ¿no? Son hijos de esa casa los niños, pero el acceso a la cultura universal es responsabilidad nuestra de los educadores. Hay un ejemplo que siempre me ponía una compañera de trabajo que trabajamos juntos como por 15 años, que me decía, Juan, tienes que imaginarte que esta escuela es de niños huérfanos. Es un ejercicio mental, no es que lo sean, pero tienes que imaginarte que tus alumnos son huérfanos y tú decir, bueno, ¿qué voy a hacer para que mis niños huérfanos aprendan? ¿Okay? Después trabajas con los padres para que apoyen y obviamente si un niño tiene apoyo de su casa, le va a ir mucho mejor. Pero no puedes utilizar la excusa de que en su casa no lo apoyan para que ese niño no aprenda. Ese niño tiene que aprender a pesar de su casa. Ese es el rol de la escuela. Entonces, por eso creo que tenemos que innovar para nosotros retomar el liderazgo y de alguna manera ayudar a que nuestros alumnos sigan teniendo acceso a la cultura universal y ojalá pronto puedan regresar a un ambiente seguro y protegido como las escuelas, ¿no? Yo con esto voy a terminar mi reflexión. Yo me comprometí con Luis que iba a hablar 30 minutos y me encantaría ahorita, bueno, poder compartir con ustedes o responder alguna pregunta. Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Luis. ¿Aló? Hola. Feliz tarde. No, la verdad que es muy interesante, Juan. La verdad que quisiéramos, bueno, abrir espacio para el intercambio de experiencia para que puedan comentar los participantes, si lo quieren que en el chat y podamos, tú respondieras a algunas interrogantes o preguntas o reflexiones en esa temática. Definitivamente el tiempo de pandemia pone grandes retos y desafíos a la educación y el reto que juegan los educadores. Porque es algo que conversar, dialogar, porque el educador venezolano le presenta no solo la pandemia, sino las personas como ciudadanos del país. En tal sentido, pues bastante por exceso, posibilidad de conectividad, por la falta de destrezas en la competencia tecnológica, formación a distancia. Entonces, creo que hay mucho que decir y mucho que hablar. Yo te agradezco esos análisis y esas cifras nos presentan que hablan de el contexto donde nos vimos en Latinoamérica y en particular en Venezuela. Si hay algún comentario, pregunta que quisieran realizar. Yo voy a comentar sobre la última diapositiva que él presentó, sobre la innovación que deben, por aquí la tengo, que necesitamos innovar en la escuela y necesitan los docentes que retomemos el liderazgo educativo para seguir conduciendo a nuestros alumnos hacia la cultura universal en un ambiente protegido y seguro. Una pregunta concreta, ahora que tú tienes una visión, siempre la has tenido, pero ahora tienes una visión, una supervisión panorámica de toda América Latina y muy concretamente, a pesar de que no estés en Venezuela y a lo mejor no manejas números concretos, pero sí tienes, por todo el trabajo que hiciste en Miranda, tienes una idea y tienes ideas muy concretas. ¿Cuáles serían, qué sería lo que tendríamos que hacer nosotros? Nosotros en Fundamá estamos trabajando, hemos optado por la innovación con la neuroeducación, trabajando desde las neurociencias, creyendo en las capacidades y potencialidades de todos los seres humanos para construirse y construir la sociedad, su familia y todo. ¿Cuáles serían los pasos concretos que nosotros, que tú nos pudieras decir, mira, ustedes pudieran hacer esto para que los docentes puedan subir la autoestima, puedan tomar el liderazgo, porque para el liderazgo se necesita asumirse también como persona? ¿Y qué sería lo concreto que pudiéramos hacer aquí en este contexto que nos toca vivir tan deprimido y deprimente?
Muchísimas gracias por tu pregunta, María Rodriga. Bueno, primero que nada, vino el chat de presentación. Yo la acabo de subir al chat. Es decir, los que tienen la computadora pueden bajar el archivo desde el chat de la videoconferencia. Sí, muchas gracias. La acabo de compartir. Bueno, ¿qué son las cosas que deberían hacerse? Bueno, yo creo que es muy importante buscar formas de regresar a la escuela. Computadoras también ahora hemos podido meter, ¿vale? Que bajan material para el archivo. Sí. Vamos a pedirle a Verónica si puede poner mute. Gracias, Verónica. Yo sí creo que es importante buscar una ruta para poder regresar a la escuela. No digo que sea fácil, ¿ok? Además, en Venezuela todo se politiza, ¿no? A veces, cuando alguien propone reabrir o no reabrir las escuelas, empiezan a aparecer temas, digamos, más polarizados, más políticos. Pero yo sí creo que es muy importante buscar rutas para que los alumnos puedan regresar a la escuela, ¿no? Así sea una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero que pueda haber algún encuentro para que el niño se reconecte con sus maestros y se reconecte con la posibilidad de que sea liderado en su aprendizaje. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y por eso digo construir una ruta, porque la ruta no está tan clara. Piense, por ejemplo, les pongo dos casos de dos países distintos, Bolivia y Colombia. En Bolivia, por razones, yo creo que fundamentalmente políticas, decidieron cerrar las escuelas y no hacer educación a distancia. Es decir, cerraron el sistema educativo y ni siquiera están intentando educar a distancia. Y en Colombia, desde el mes de junio, se dijo que las escuelas iban a reabrir en agosto y en junio se publicaron unos manuales y unas guías y orientaciones para reabrir. En estos dos países tan distintos no han logrado reabrir las escuelas, ni en Bolivia ni en Colombia. Es decir, a pesar de que un país tenga la intención de abrir, otro país no tenía la intención de abrir o dice que no había condiciones, en la práctica de los dos países tienen las escuelas cerradas. Es decir, que abrir las escuelas, esto lo que quiero decir es que abrir las escuelas no es fácil, ¿okay? Pero es importante que lo hagamos. Por eso uso el ejemplo del Shackleton, que nos quedamos sin barco, pero tenemos que rearmar con las maderas que nos quedan y en algún momento hay que regresar a la escuela. Es decir, tenemos que idear una ruta. Para mí eso es muy, muy importante. Ahora, con respecto a los maestros, por eso yo sugería que en la emergencia nos fijáramos en dos cosas. Yo creo que los maestros tienen que utilizar los mecanismos que estén a su alcance para mantenerse de alguna manera conectados con sus alumnos. ¿Okay? Sí, no, los maestros no pueden rendirse, cruzarse de brazos y decir, bueno, ya no puedo, digamos. Hay que buscar alguna manera, ¿no? Y he visto esfuerzos muy meritorios, pues desde la maestra que una vez a la semana se llega a la escuela y en unos sobrecitos con los nombres de los niños les deja como sus tareas así en la reja para que en algún momento pase el papá a buscarla. ¿Ok? O hasta los maestros que han logrado otros mecanismos un poco más tecnológicos, etcétera. Pero yo creo que el maestro tiene que mantener su compromiso con sus alumnos por la vida que pueda, digamos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y proponerse metas muy pequeñas, muy cortas, pero sí proponerse algunas metas pedagógica. Hay muchas personas escribiendo sobre el audio. No sé si es mi audio o es el audio de la persona. ¿Alguien me escucha bien? Yo te escucho muy bien. Yo estoy escuchando. Se le escucha bien, perfecto. Se le escucha muchas gracias. bien. Gracias. Es probable que sea... Lo que sí agradecemos a quienes... Yo creo que las personas ponerlos... tienen problemas con su audio. Exacto. Y poner el micrófono en silencio cuando no esté participando para que evitar interrupción. Sí, hay que poner en mute algunos. Entonces, y lo otro es enfocarse en aprender algunas cosas básicas, ¿ok? Yo en lo particular, por lo menos hasta sexto grado, hay que hacer mucho énfasis en mantener la habilidad y la capacidad lectora y la comprensión lectora. Yo creo que hay que buscar mecanismos para que al menos ahí no desaprendamos, ¿ok?
Y si pudiéramos adicionar alguna formación o algunas prácticas en matemáticas, yo creo que eso sería lo mínimo que deberíamos estar trabajando en este momento con nuestros alumnos. Y obviamente todo esto hay que conectarlo con la realidad, porque el aprendizaje siempre es mucho más significativo en la medida que esté conectado con la realidad. Entonces lo que deberíamos leer o los ejercicios de matemáticas que deberíamos hacer deberían estar conectados con lo que está pasando en este momento en el país, ¿no? Es decir, no es descontextualizar el lenguaje y la matemática, todo lo contrario es contextualizarla, pero sí tener capacidad como de centrarse en algunos elementos del currículo. Ok, gracias, Juan. Gracias, profesor Maragall. El chat está lleno de grandes felicitaciones, agradecimientos también por el material compartido. De manera personal, ponernos en contexto de nuestra realidad de la pandemia nos permite también, como en lo personal, esta situación nos ha invitado a reinventarnos, a resignificarnos, y así como en el personal, en lo social, en lo educativo, tenemos que resignificarnos. Qué bueno que nos brinda estas líneas, estas herramientas, esto es asumir este reto y no solo pensarnos en saber la importancia que tiene la escuela, pero no solamente pensarnos caminos de volver a la escuela, sino también pensarnos caminos de cómo la escuela llega al hogar, cómo la escuela llega al niño, porque fue importante escucharle y saber y resignificar la educación, que es fundamental para el desarrollo de los pueblos. En este contexto y en esta importancia de la educación para el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, y importante el desarrollo para la paz, es entonces resignificarnos como educadores, resignificar la escuela y pensarnos no solo cómo abrir la escuela nuevamente en el contexto de la cuarentena, sino también cómo la escuela se abre a las familias y llega y sigue llegando a los niños y niñas y adolescentes más vulnerables. Estamos felices, agradecidos por su espacio, por su presencia. Si alguien más tiene alguna inquietud o pregunta, puede tomar el micrófono o presentarla en el chat. Bueno, yo levanté la mano, pero voy a aprovechar entonces a tomar la palabra, ¿no? Ya que Caro me da esta oportunidad. Fíjate, Juan, una de las cosas que me he dado cuenta también es que la comunidad se convierte en un actor muy especial en estos momentos, ¿no? La semana pasada hablábamos con la gente de José Félix Rivas, con la gente de Guaycaipuro, que son zonas muy problemáticas, muy vulnerables dentro del municipio de Sucre. Y Guaycaipuro me decía que los niños no tienen ni televisión en su casa, no hay teléfono, es decir, no hay manera de que les pueda llegar educación a distancia. Sin embargo, sí hay gente dentro de la comunidad que de alguna manera puede hacer un puente, quizás entre el maestro, quizás entre llegarle a esos niños a través del empoderamiento de las comunidades. En este caso, nosotros hemos tenido la oportunidad de conseguir y desarrollar algunos materiales específicos que pudiera a través de estos líderes comunitarios hacerles llegar y evitar que esa separación sea total del proceso de aprendizaje, porque lo que dices tú, están desaprendiendo, lo poco que sabían ya lo están perdiendo. Y si yo tenía 7 años y estaba en primer grado y ya no estoy en primer grado, ya no voy a estar en segundo grado, cuando vuelva a estar ya no voy a poder estar en mi primer grado porque tengo 9 años. Entonces ya lo saqué de la escuela. Entonces, una de las propuestas que estamos visualizando, además de ese apoyo de los maestros, es entender a la comunidad como actor social relevante y ver qué oportunidades nos brinda. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Enchante, que es donde ellos van y comparten conexión a internet. Entonces, yo creo que lo que tú dices es de innovar, pero con el foco puesto en lo básico, ¿no? Que es una de las propuestas siempre de trabajo, de leer, pila siempre en eso, aprender a leer y la comprensión lectora como no.
Gracias, Roxana. Gracias nuevamente por este espacio. Gracias, profesor Juan Maragall, por estos aportes que nos brindan, estas estadísticas que nos permiten de alguna manera evidenciar dónde tenemos que poner el acento, hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para seguir potenciando la educación como esa dimensión privilegiada para el desarrollo de las comunidades. Queremos en este momento también dar el pase a un segundo espacio de nuestro encuentro, y va a ser el panel que nos va a hablar de educar en acción para la paz y la no violencia. En de buscar alternativas, de buscar salidas, en de potenciar la escuela, potenciar a sus docentes, hay organizaciones que apuestan por ello. Y vamos a contar con la presencia de 5 panelistas. Nos va a acompañar la señora Christine de Volmer, presidenta de la Asociación Provida de Venezuela. Nos va a estar acompañando Rodriga Flores de Fundamá. Nos va a acompañar Diana Costa de ACEIN y Luis Martínez de Oportunidad. Vamos a dar el espacio, no sé si ya contamos con ella en la sala, la señora Cristina de Volmer. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, señora Cristina. Bienvenida, complacida de hoy poder estar contando con su presencia en esta oportunidad, porque de alguna manera es testimonio de cómo brindar acciones para la paz y la no violencia por medio de la educación. La señora Christine de Volmer es presidenta de la Asociación Provida de Venezuela, Provive, y ALAFA, Alianza Latinoamericana para la Familia, creadora de un programa, en lo personal, abrazo infinitamente, de un programa para el desarrollo integral en valores y del carácter, que se llama Aprendiendo a Querer. Le doy la palabra, señora Christine, bienvenida y gracias por su presencia en este espacio. Muchas gracias, Carolina, y buenas tardes a todos los organizadores de este encuentro y sobre todo al doctor Juan Maragall, que es un honor poder tenerlo aquí en este foro. Bueno, y vemos que el avance de la educación y de la paz no se detiene por culpa del COVID. Como presidente de Provive, me es muy grato explicar el enfoque que esta asociación Provida ha tenido desde que se fundó hace más de 35 años. La paz, para ser verdadera y duradera, tiene que ser fundada sobre la verdad. Y aunque no pareciera, reconocer la verdad necesita de una educación para ello. La educación para la paz reposa sobre la educación para la verdad, la educación para el realismo. Voy a explicar por qué. El ser humano tiene la tendencia de juzgar toda realidad desde la óptica de su persona y de su posición relativa. Es con esfuerzo que el hombre o la mujer aprende a apreciar la realidad sin esa óptica y entender que la realidad engloba la realidad de todos, de todo el mundo. Este es un fundamento importante para la paz y es en contraposición del mundo del egoísmo, del egocentrismo y por tanto del conflicto. Para entender la realidad de los demás, es tradicional aprender la sencilla y conocida regla de oro. Hacer a los demás como quisiera que los demás nos hicieran, ¿verdad? Es muy fácil repetirlo, pero es más difícil aprender a aplicar. De hecho, se tarda muchos años para hacer un hábito de mente y de actuación. Es por eso que aprendiendo a querer valores, virtudes y sexualidad tiene sus bases bien arraigadas en la regla de oro. Como docentes sabemos que la curiosidad y la inocencia de los niños de 6 a 12 años, las situaciones y ellos
ellos están abiertos, esos tienen una inocencia y unas ganas de aprender que los abre al bien. Y es en esas primeras edades que Aprendiendo a Querer, por medio del cuento de Carlos y Alicia, su prima, presenta a los niños de cada edad las situaciones y opciones que son universales de convivencia en cada edad, utilizando las vivencias de todo niño en la escuela, en el deporte, la familia y la comunidad. Luego, a la pubertad, los caracteres del cuento de Aprendiendo a Querer empiezan a reflejar las emociones y actitudes cambiantes del adolescente. La adolescencia es una etapa sumamente interesante e importante. Sabemos que es a la vez un tiempo difícil por las hormonas y la rapidez del crecimiento, pero sobre todo porque es un tiempo de poda neurológica. Eso es un conocimiento que se ha hecho últimamente. En esta etapa se pierde un 30% de las conexiones cerebrales y por tanto el adolescente pierde mucho de su capacidad para expresar con precisión lo que piensa. No pierde, sin embargo, su capacidad de absorber conceptos. Entonces, es un momento cuando las relaciones interpersonales interesan sobremanera y es por tanto cuando la regla de oro debe ser reaprendido en clave de adolescente. Aprendiendo a Querer está formulado para que niños y adolescentes puedan entender, aprender y aplicar la realidad de la dignidad de los demás, haciendo posible una verdadera sociedad de paz. Muchas gracias. Gracias, señora Cristín. Gracias por esas hermosas palabras. Gracias por este programa que está en Venezuela y el mundo y que va construyendo esa paz desde el fundamento de la verdad y del reconocimiento de la dignidad humana. Gracias por ese aporte para Venezuela y para el mundo. Y ahora le damos la bienvenida a Rodriga Flores, presidenta de Fundamá, licenciada en Educación, coach personal, conferencista internacional, neuroeducadora, diplomada en neuroaprendizaje acelerado. Bienvenida, Rodriga, a este panel. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Carolina, por este espacio. Necesito compartir unas láminas que tengo por aquí. Si me permiten, el hospedero. Ok. Solamente son 4 laminitas. Creo que ya puedo compartir. Ok. En este espacio que nos dijeron que estuviéramos hablando sobre acciones que construyen paz, queremos presentar nosotros aquí en Fundamac el trabajo que hemos venido realizando desde hace ya 8 años en las zonas de La Vega, Petare, hemos trabajado también en Vargas y en la zona del centro de Caracas, en la Candelaria, con alguna escuela que estamos trabajando con los docentes. En Fundamac, nosotros trabajamos desde la neurociencia, todo lo que significa la transformación del ser humano para el impacto significativo en corto tiempo, pero que sin embargo transforma vida a través de la accionar, de todo lo que es el aprendizaje en las capacidades capacidades y potencialidades neuronales del ser humano, desde su dignidad, donde nuestro accionar significa que cada ser humano es sujeto
sujeto de su propia construcción como ser humano, porque así nos creó Dios, de manera que la dignidad del ser humano viene dada desde su ser ontológico. Lo que significa que cuando nosotros optamos por la prevención de esos dos grandes problemas, que es el embarazo adolescente y el consumo de droga, lo vemos en el sentido de ayudar y de apoyar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes. Vemos la paz desde fuera, la paz se construye desde dentro. Y ese desde dentro implica el inconsciente, el cerebro, la espiritualidad, la psicología y también la biología. Por eso preocupa el hecho de que si un niño está desnutrido, un niño no puede, un joven está desnutrido, una joven está desnutrida y encima está embarazada, no puede ser constructora de paz. Es imposible que sienta que es constructora de paz o que pueda construir la paz cuando, como dice Maslow, las necesidades básicas no están satisfechas. Entonces, nosotros trabajamos así, mirando al ser humano ontológicamente y en forma integral. En integrar y sobre todo mirando a cada ser humano, a cada niño, a cada adolescente, en todas las capacidades que tiene, sabiendo que todos los cerebros son iguales. Aunque cada uno tiene sus diferencias, pero también tiene sus propias potencialidades y que tenemos unas capacidades todos, aún aquellos niños que están en las peores condiciones, a lo mejor tienen afectado su desarrollo, pero eso no quiere decir que pueden ser educados, que pueden ser ayudados a construirse como seres humanos. En todo la integralidad de lo que pensó Dios cuando nos creó. Y para ese trabajo que nosotros que trabajamos con los niños, niñas, adolescentes, nosotros implicamos a su ecosistema familiar educativo para que acompañen a los niños y jóvenes en esa construcción del ser humano que después se construirá en un sujeto creador de paz. Entonces, es importantísimo dentro de Fundamac trabajar con los ecosistemas, trabajar con el niño, con el adolescente, pero también con sus ecosistemas para poder hacer que ese niño no solamente le carguemos a él la solución de los problemas que tiene, porque a veces nosotros educamos al niño, pero resulta que ese niño no tiene las condiciones en su casa para poderse la base, para ayudar a que eso que nosotros le estamos enseñando, eso que lo estamos acompañando, se pueda desarrollar. Es por eso, porque para nosotros es sumamente importante que en las acciones que construyen la paz, que construyen al ser humano, tiene que estar implicado la familia y tiene que estar implicado el ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque un joven con un proyecto de vida es que se puede considerarse a sí mismo como un sujeto con conciencia por la neuroeducación para hacer la transformativa y la construcción de una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades. Porque nosotros tenemos como filosofía la filosofía de la flor de loto. La flor de loto nace en unas situaciones precarias y son flores extraordinarias. Entonces, nuestros niños en nuestros barrios lo que necesitan es una oportunidad, porque no importa lo que les acompañe, ellos son capaces de construir un gran ser humano como los hemos visto y como tenemos oportunidad de disfrutar de grandiosos seres humanos para la sociedad, para su familia y para ellos mismos. Muchísimas gracias. Un potencial enorme en esos barrios, enorme. Niños inteligentísimos. Solo necesitan desarrollo, como dices tú. Sí, necesitan solo alguien que les muestre que se puede hacer de otra manera diferente. Que ese no es el mundo y que
como dice la neurolingüística dice que la realidad no existe, la realidad es una percepción, y entonces ellos perciben una realidad que los lleva al subdesarrollo y a la exclusión. Entonces hay que mostrarles otra realidad, una realidad de ellos y una realidad social, para que ellos puedan plantearse un proyecto de vida que los haga construirse como verdaderos seres humanos potenciales, dinámicos y capaces de hacer sus aportes que necesitan a la sociedad, para sí mismos y para su familia. Esa es justo la meta de Gracias. aprender a querer. Sí, señor. Gracias, gracias María por tu participación, gracias por tus aportes, gracias porque de alguna manera nos recuerdas que para la paz es importante la atención y la satisfacción de las necesidades del ser humano para su desarrollo pleno. Y también es importante la atención de su ecosistema, de su contexto, tenerlo presente a la hora de educar para la paz. Gracias también nuevamente, señora Cristín, por sus aportes, por el refuerzo que nos brinda. Y en este momento vamos a dar la palabra a la profesora Diana Acosta. Cuenta con 32 años de experiencia en el área de docencia, directora de programas de ACEIN, docente especial y especialista en psicolingüística y psicología para la docencia y la comunicación. Integrante del equipo que diseñó el programa de Aulas de Paz, en el cual nos va a compartir hoy. Defensora y amante de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, capacitadora y formadora de docentes en lo profesional, personal y espiritual. Bienvenida, profesora Diana Acosta. Gracias, Carolina, por esa introducción. Un placer volverte a ver por este medio. Tenía tiempo que no compartía contigo. Bueno, desde ACEIN, voy a compartir aquí pantalla. Rodriga, ¿me permites? Claro. No, yo no soy la hospeda. Tiene que ser Luis que te dé permiso. Ah, ok. Luis. Dame un segundo, ya está. Ok. A compartir esta presentación. En ACEIN nosotros hemos apostado siempre a la paz y hemos tratado de diferentes maneras de hacerla manifiesta en cada una de las acciones que ejecutamos, y sobre todo es uno de nuestros pilares en cada uno de los programas que desarrollamos. Como organización, somos una organización civil sin fines de lucro que diseña programas educativos con atención psicosocial y con soporte en alimentación y higiene, destinados a niños y niñas y adolescentes, docentes y comunidades que están ubicadas en espacios muy vulnerables. Nuestra visión es que para el año 2030 ser una organización de referencia nacional y regional en el diseño de implementación de programas que reduzca la brecha educacional de calidad y permanencia, involucrando a los sectores de educación, comunidad, el sector público y el sector privado. En este momento estamos desarrollando diferentes programas en esos espacios, en esas regiones en las que ustedes observan en el mapa de Venezuela, y atendiendo tanto a docentes, a estudiantes y a las familias de estos chicos. ¿Cómo lo hacemos? En este momento tenemos activos varios programas. Entre ellos tenemos Nos Vemos en la Escuela, donde tenemos 478 facilitadores pedagógicos en 6 regiones, atendiendo a 12.281 niños en el área brindándoles apoyo pedagógico en el área de lengua, matemática, y tenemos un equipo de apoyo psicosocial que está brindándole esa atención tanto a padres como a los niños para canalizar aquellas situaciones a nivel emocional,
y a nivel de familia que se puedan ir presentando. En Aula 20 igualmente tenemos otro grupo de personas, otro equipo de profesionales, en los cuales también tenemos asistencia a los docentes, y con la llegada de la pandemia, ACEIN se reinventó en cada uno de sus programas para adaptar cada uno de ellos a la realidad que estábamos viviendo y buscar las mejores oportunidades que teníamos presentes en cada una de las regiones para poder seguir brindando apoyo tanto a los docentes, a los niños y a las familias, ya que como todos sabemos la pandemia causó ciertas situaciones en las cuales entre una de ellas fue el acrecentarse la violencia intrafamiliar, muy producto por el mismo estrés generado, porque muchas veces los papás, por el mismo hecho de tener a los niños en casa y no tener las herramientas necesarias para poderlos apoyar, se transformaban en otras situaciones más difíciles para ellos, tanto para los niños como para ellos. En este momento, a grandes rasgos, hemos atendido 400 desde nuestra creación, hemos atendido 474 escuelas, 5.917 docentes formados, atendido 195.633 estudiantes, y bueno, con beneficiarios indirectos, que esto tendría las comunidades, 806.192 personas beneficiadas. ¿Por qué Aulas de Paz? Aulas de Paz se origina porque a través de estos 11 años en los cuales nosotros hemos estado inmersos en áreas vulnerables, empezamos a observar cómo era el incremento, y no solamente observábamos, sino que los docentes nos hacían referencia a cómo iba aumentando los niveles de acoso escolar, la frecuencia de las agresiones verbales y físicas entre los niños, la falta de control emocional de los niños ante ciertas situaciones. Y eso se fue acrecentando debido a que muchos de nuestros niños quedaron atrás, empezó a darse ese fenómeno de los niños dejados atrás, niños dejados en manos de cuidadores, niños a los cuales tenemos un caso en la zona fronteriza donde los niños simplemente fueron dejados en el puente fronterizo y los padres les dijeron adiós, y quedaron a cargo de un hermano mayor de 15 años. Entonces, todas estas son unas situaciones en las cuales los niños no comprenden y no entienden qué es lo que está sucediendo a su alrededor, y tampoco tienen las herramientas de cómo canalizarlas. Y también encontramos a los adultos que, teniendo su historia de vida, teniendo sus propios paradigmas y teniendo sus propios sistemas de creencia, tampoco tienen las herramientas para poder ser el mejor modelo para ese niño que está viviendo una situación y que no la entiende, no la comprende y por ende no sabe cómo procesarla. La idea con Aulas de Paz, y lo estamos aplicando, se aplicó a nivel presencial y ahora lo vamos a hacer a distancia, es brindarle a los docentes esas herramientas para trabajar con los niños, todo lo que tiene que ver el autoconocimiento, porque una de las partes más importantes de Aulas de Paz es que el término involucra a que el niño se debe conocer, reconocer y conocer, para que luego pueda reconocer y conocer al otro. Si no creamos esos sistemas de empatía entre los niños, entre ellos mismos, no vamos a tener un adulto empático en el futuro. Hay una carga emocional muy grande, que tiene muchas aristas, y es importante que esos niños en el aula de clase, y no importa si es presencial o a distancia, es generar ese espacio donde él, con unas actividades muy sencillas, aprenda a detectar la emoción que está sintiendo, le pueda dar nombre a esa emoción y sepa qué hacer con esa emoción, que es lo más importante de todo esto. Y esto también nos permite el hecho de que eso a la postre le va a permitir a los niños
entre ellos mismos aprender a respetarse sus opiniones, aprender a escuchar al otro, a colocarse en el puesto del otro y que juntos puedan llegar a la toma de decisiones para resolver ciertas situaciones que se les presentan en el día a día. ¿Cómo lo hacemos? Aulas de Paz tiene diferentes pilares, tiene la convivencia, el respeto, la comprensión, la aceptación, la compasión, no la lástima, la compasión, ¿ok? Y trabaja mucho lo que es la parte de aprendizaje cooperativo, la justicia restaurativa en el sentido de que el momento del yo me disculpo, en el momento de que yo reconozco de que cometí una falta contigo y tengo la capacidad de reflexionar, de decir me equivoqué y de acercarme a ti y decirte discúlpame, sé que lo hice mal y sé que a lo mejor te afecté, te hice sentir no de una manera muy agradable. Y eso es lo que nosotros queremos que nuestros niños empiecen a procesar, porque eso es parte de la inteligencia emocional. Si nosotros no tenemos niños, si nosotros no tenemos jóvenes con una inteligencia emocional, tampoco los vamos a poder apoyar en la parte del aprendizaje, porque la emocionalidad está ligada directamente, proporcionalmente con lo que es el proceso de aprender. Entonces, si yo tengo niños emocionalmente estables, yo también voy a tener niños con una capacidad de aprender mucho más fortalecida desde el amor, desde la comprensión, desde el respeto al otro. Para nosotros Aula de Paz promueve la no violencia desde el entendimiento del ser humano como un agente de paz consigo mismo y con los demás. Mientras los niños estén en paz consigo mismo, de que ellos entiendan lo que sucede, de que ellos sepan manejar esas situaciones, vamos a tener una sociedad al futuro más estable. Y esto no tiene nada que ver con estratos sociales, porque esto lo estamos viviendo a todos los niveles. En todos los niveles lo estamos evidenciando y es un momento en el cual todos los actores que están involucrados y alrededor de ese niño tomen las acciones necesarias, hagan las revisiones necesarias y es un detenerse, un revisarse, un como dije, cuida tus actos porque se harán costumbre, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Entonces, que los niños aprendan a saber cuál es la dimensión de lo que ellos hacen y cómo lo hacen es importante para un futuro de una persona estable emocionalmente. Gracias, Diana. Gracias, profesora Diana, por estas aportaciones. De alguna manera nos brindas herramientas, conceptos, métodos teóricos, metodológicos para hacer de nuestros espacios educativos espacios de paz. Pero también interesante, ¿no? Cómo aulas de paz se van al hogar y atienden esa realidad de violencia o prevención de violencia intrafamiliar que se pueda estar gestando en esta situación de cuarentena. Gracias por ese aporte, gracias por construir la paz en Venezuela. Y finalmente, va a cerrar este espacio de compartir experiencias y acciones para la paz, Luis Martínez. Luis Martínez es nuestro director general de la organización Oportunidad AC. Particularmente Luis le mueve, vive y es testimonio de dos pensamientos. Uno, que el que cree, crea. Y Luis cree en los jóvenes, cree en las mujeres, cree en los educadores como agentes de cambio. Y él cree que cada realidad es una oportunidad para abrir espacios de formación, abrir espacios de desarrollo, particularmente y principalmente a los jóvenes, a las mujeres y a los educadores,
como agentes y transformadores de nuestra sociedad. Y bueno, le dejo la palabra a Luis Martínez y agradezco infinitamente este espacio. Gracias, Carolina. Gracias por tus palabras y por tu introducción. Efectivamente, Oportunidad es una iniciativa que nace hace 11 años en el Estado Vargas, que tiene como propósito fomentar la cultura de la paz y la no violencia. Apuesta en los jóvenes como agentes de cambio y nace con un programa de formación que se llama Herramienta para ejercicio de liderazgo transformador desde la perspectiva de la cultura de la paz, donde el joven no solo es actor, sino corresponsable de su entorno y trabaja en función de sus iguales, que son jóvenes igual a ellos, y replican acciones y conocimiento con los más pequeños, donde es clave la participación de los educadores y la comunidad porque replican conocimiento. Eso es Paz en Movimiento, una experiencia de formación para jóvenes escolarizados y no escolarizados entre 15 y 19 años de edad. Es clave para nosotros poder generar conciencia y fomentar espacios donde la cultura de la paz sea la base fundamental del encuentro y la convivencia. En Vargas, Oportunidad nace en un espacio, un momento histórico donde los índices de violencia decían que mueren 31 personas por hechos de violencia mensual, promedio uno diario. Y mensualmente de esos 31, 10 eran jóvenes de 17 y 21 años. En tal sentido, eso hablaba de los altos niveles de violencia que había y qué hacer. Nace Oportunidad como iniciativa que busca apostar en esa generación a la cual hay que brindarle conciencia y actuación para fomentar la convivencia. Eso es nuestro propósito de acción. Apostamos a los jóvenes como elemento dinamizador y a los educadores y a las mujeres como clave para ese proceso. Creemos que las mujeres y los educadores son los mentores más importantes de las nuevas generaciones en función de la construcción de la paz. En tal sentido, se ha generado toda una dinámica de formación donde parte de espacios educativos o no educativos y se articula con mujeres y educadores como replicadores de experiencias y juntos generan actuaciones y espacios en comunidades y en escuelas para replicar conocimiento. Si algo otro ha sido clave es el hecho vivencial, cómo lo que se aprende en construcción de paz se vivencia compartiéndolo con otros, haciendo incidencia. De ese proceso de paz en movimiento nació luego la formación del Diplomado en Generación de Cultura de Paz que hacemos en marco del proyecto de reconciliación en Alianza Oportunidad, Mujer y Sion y la Universidad Monte Ávila de Picorini, donde buscamos que jóvenes de 19 a 21 años de edad adquieran incidencia pública. Para nosotros es clave esta generación de espacio, para nosotros es clave, como dice Carolina, soñar, creer y hacer. Eso es un principio fundamental. Si la gente sueña, efectivamente crea, y si crea, construye los planes que tiene con dos elementos fundamentales: constancia y compromiso. Y hacia ahí apostamos, trabajamos y hacemos. Y de oportunidad, cada realidad es una oportunidad. No hay momento favorable o adverso que no le brinde a cada persona una oportunidad. Y eso es nuestro trabajo, visibilizarlo, poderlo dar, abrir los ojos a quien está frente a ellos para que lo puedan identificar. La construcción de la paz es un proceso compartido que invita a reconocer a cada quien desde su dignidad y fomentar la no violencia. Este encuentro que hacemos en alianza, estas organizaciones, todos tenemos como fundamento dignificar la condición del educador como ese gran actor y promotor de la cultura de la paz. En tal sentido, la verdad, la idea es celebrar y conmemorar hoy el Día de la No Violencia, el lunes, el Día de la Educación, para juntos seguir apostando en un país que requiere e implica transformaciones reales desde la acción ciudadana, desde la acción educativa y pedagógica de transformar en la persona en un actor corresponsable. Yo agradezco a todos los presentes el día de hoy ese espacio, esta oportunidad. Los invito a seguir nuestras redes sociales, @oportunidadc, que tiene una cantidad de espacios de formación y encuentro que busca fomentar lo que acabo de decir. No es nuestro trabajo el de Fundama, el de Provive y el de ASEIN apuntar a la construcción de la paz y el fomento del diálogo con la pedagogía como una herramienta clave. En tal sentido, aprovechemos esta semana que vamos a generar diferentes formaciones, iniciativas y sigamos construyendo el país. Hagamos lo que el país quiere que sea. Seamos cada uno de nuestra experiencia, de nuestras actuaciones, y esa es la invitación. Cada realidad es una oportunidad y vemos esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Luis, gracias. Y como dice Luis, es una semana de profundizar juntos, de encontrarnos juntos en torno a la educación para la paz.
Por eso les invitamos a continuar el programa. Esta tarde vamos a abrir unos 5 minutos de un espacio para preguntas a estos 5 panelistas que nos han acompañado hoy. Estas preguntas las pueden hacer o por el micrófono tomándolo o por el chat. Si tienen alguna inquietud, y finalmente cerraremos nuestra tarde con el profesor Roberto Yagua, cofundador del Centro Psicogin, que nos va a orientar un poco sobre estrategias didácticas para la construcción de la paz y la no violencia. Entonces, vamos a dar un espacio, si alguno tiene algunas preguntas, algún comentario que quiera hacerle a alguno de los panelistas, esta es la oportunidad. Yo quiero hacerle una pregunta a Juan Maragall. Ya va, déjame apagar aquí. ¿Cómo hago? ¿Ahora será? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Pero Juan acaba de salir, creo. A ver, creo que Juan acaba de salir. Ya va. Sí, voy a subirle volumen porque, ok, ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ah, ok. Si se encuentra Juan Maragall en la sala. Creo que no está en este momento. Acaba de salir, creo. Ah, ok, bueno. Como se trata, bueno, entonces voy a hacer mi pregunta y los invito a todos a que me respondan, a que compartamos esta inquietud. Nosotros, mi nombre es Roxanis Paredes Rivas, soy la gerente general de Provive, la Asociación Provive de Venezuela, donde tenemos un programa que ya lo mencionamos al inicio con la señora Cristina de Polmer, que tiene 20 años de creado, Aprendiendo a Querer, que es un programa de educación para el carácter, la personalidad, habilidades para la vida, afectividad, y que viene directamente a empoderar la autoestima, los proyectos de vida y la dignidad de la persona humana. Nosotros esta cuarentena decidimos seguir adelante con las cosas que se presentaron para que el programa digamos, en las escuelas. Como todos sabemos, las condiciones y los obstáculos, y se logró que el programa se cumpliera en las escuelas satisfactoriamente. Determinamos que para este nuevo año escolar, como va a seguir una parte en proceso de distanciamiento, hacer una línea de trabajo directamente con la familia. Comenzamos a trabajar en la cuarentena con varias rutas de trabajo en los que nos ha apoyado Carolina, Cristina, Denise, para hacer de cada familia una escuela de valores. Es decir, reforzar lo que lo que el niño lleva de su hogar, de la formación de los valores, del ejemplo, del modelaje que le dan en su crianza, lo que él lleva a la escuela, y lo que en la escuela, luego, con Aprendiendo a Querer, retorna al hogar. Porque hemos tenido muchísimas experiencias positivas de cómo desde el aula la práctica de Aprendiendo a Querer ha generado un modelaje de los niños, de los estudiantes en los familiares, en los papás. Y los papás terminan asumiendo conductas motivados por los cambios que están viendo en sus hijos y se acercan a la escuela a ver qué es lo que ha estado pasando. Entonces, me llamó la atención cuando Juan mencionó que, claro, la familia, hay dos roles, están esos dos roles, ¿no? Y los dos espacios, está la familia y está la escuela. Ninguna puede sustituir a la otra, pero en el caso de las familias que no tienen una cierta formación en valores, vamos a decir, que vienen de carencias, de una crianza deficiente, ¿cómo fortalecer este conocimiento si el niño no encuentra en la escuela esa fortaleza, pero no le hace seguimiento? El papá o la mamá no es capaz de hacerle ese seguimiento, ¿me explico?
Entonces quería, bueno, un poquito de orientación, de comentarios al respecto, porque nosotros para este año escolar vamos a crear una área, ya está creada, pues, o sea, ya se está trabajando para hacer formaciones, charlas a los padres y representantes, para que también ellos sean el refuerzo de lo que la docente le está aplicando en sus hogares. Y bueno, quería comentar eso porque ha sido un reto grandísimo. Si no hubiera sido por los padres y las familiares, los docentes tampoco hubieran podido canalizar las tareas en teletrabajo. Y hemos constatado el gran trabajo en equipo que hemos tenido que hacer. Y vamos a seguir trabajando con esta fórmula para hacer llegar la vivencia de los valores y la formación de los valores tanto a los estudiantes, a los niños y adolescentes, como a los nuevos docentes que en este periodo escolar tenemos que formar con la herramienta de Aprendiendo a Querer. Si hay algún comentario, alguna idea, Roxani, bueno, yo sé que... Diana de Acein. Ay, Diana, encantada. Bueno, te voy a comentar un poquito nuestra práctica en relación a eso, en los diferentes programas que llevamos a cabo. La asistencia, nosotros trabajamos mucho con el envío de flyers y de foro chat por el equipo de apoyo psicológico y flyers que se les envían tanto a los docentes como a los papás en diferentes temáticas, ¿ok? Aparte de hacer esos acercamientos presenciales de manera puntual para bien tener una presencia ante los papás y darles orientaciones acerca de cómo manejar ciertas situaciones en el hogar, ¿ok? Y si no, lo hacemos a través de la vía telefónica, por lo menos nuestros equipos, nuestros psicólogos, en uno de los programas llaman a los papás y se ponen en contacto con ellos y les brindan ese apoyo vía telefónica. Siempre están ávidos de información y cuando eso se vuelve una norma, ellos lo piden, lo solicitan, siempre están atentos a cuando envías el mensaje, cuando tienes el foro chat, cuando hay esa llamada. Y te estoy hablando de zonas bien precarias, donde se hacen esas redes inclusive entre los mismos papás para brindarse apoyo, para transmitirse la información que en dado caso estén suministrando las diferentes personas que llevan a cabo este trabajo. Sí se puede, lo importante es hacer una línea de acción y hacer ese proceso de acercamiento continuo, porque las satisfacciones que tenemos posteriores a todo ese proceso son grandes. De verdad que desde nuestros programas tenemos mucha cercanía con nuestras comunidades, independientemente de que estamos llevando la pandemia. Gracias, Diana. Gracias, Roxani, por la pregunta. En el chat nos responden que es importante el apoyo de un equipo multidisciplinario para esta tarea. Suail también nos comenta, Ismail nos comenta que entre todos hemos ido construyendo, aunque aún falta la paz, pero que es importante reconocer esa construcción que venimos haciendo, en fortalecer la convivencia y la armonía entre todos. También de alguna manera pues nos vuelven a tomar en consideración importante esa posibilidad o esa capacidad de seguir construyendo, creando y aplicando estrategias efectivas y emocionales para que nuestros estudiantes puedan sentirse acompañados, puedan seguir sintiéndose acompañados en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias por la participación en el chat. Quiero aportar algo desde Fundamat. Nosotros hemos estado trabajando desde el mes de junio con unas escuelas de padres, como dice alguien ahí en el chat decía, que los medios tecnológicos nos han ayudado, ¿no? En las estrategias, sobre todo estrategias las que nosotros manejamos dentro de Fundamat, que es toda la parte de neurocientífica y con nuestro equipo. Ahora tenemos un equipo de 5 educadores que nos están acompañando y están trabajando con nosotros. Nos han ayudado mucho el hecho de que nosotros montamos unas escuelas de padres por foro chat.
escuelas de padres que eran de acompañamiento, pero de muchas estrategias muy prácticas, muy neuroeducativas, que ayudaban a los papás en cosas muy sencillas dentro de su casa y que ellos podían aplicar. Es más, para nosotros fue muy significativo el hecho de que muchos padres participaban junto con sus hijos en esa escuela de padres, porque te daba la oportunidad de estar allí. Entonces, algunas estrategias y técnicas que nosotros les estábamos compartiendo, ellos los estaban practicando inmediatamente con los niños en ese momento. Y eso, todos los medios tecnológicos nos han ayudado precisamente a estar presentes en nuestro ambiente donde estábamos acostumbrados a trabajar y ayudar a la gente de donde se encuentra, que es de donde la casa, con mucha angustia, con muchas dificultades, pero también con mucha hambre de ser acompañados, ¿no? Y con mucha apertura para ser acompañados. Gracias, María, gracias a cada uno de los panelistas. Y vamos a cerrar en esta línea de crear, de recrearnos y de hacernos accesible y seguir de nuestra labor de educar para la paz y la no violencia con el profesor Roberto Yagua. El profesor Roberto Yagua nos va a orientar en estrategias didácticas para la construcción de la paz y la no violencia. Él es cofundador del Centro Psychogym, docente de lengua y literatura, orientador de la conducta, doctorante en ciencia de la educación, neuroeducador, facilitador de programas de la Fundación en Empresas Polar. Bienvenido, profesor Roberto Yagua. Bueno, de verdad un placer estar en esta tarde con todos ustedes acá en esta amena reunión. Me gustaría, antes de iniciar, solicitar de igual manera ser coanfitrión para compartir unas diapositivas que tengo preparadas para todos ustedes. Y bueno, de verdad súper agradecido con Provive, con Fundamax, con ACEIN, con Oportunidad Acciones Ciudadanas, puesto que esta iniciativa es vital que se siga retomando en todo el país. Acá existimos una comunidad de 74 participantes y creo que esto debería crecer mucho más, porque son los espacios donde nosotros podemos realmente compartir, ¿ok? Y nos podemos refrescar y nutrir y sentir esa frescura a la hora del quehacer educativo. Es importantísimo, por favor me avisan cuando pueda ser coanfitrión para hacer la presentación de las diapositivas. Yo represento al Centro de Orientación Psychogym que se encuentra en Yaracuy y bueno, la situación que a todos nos llama la atención en este año ha sido la pandemia, pero desde el punto de vista positivo nosotros también hemos evolucionado y hemos llegado a los entornos virtuales y hemos también llevado nuestro método en función de construir la paz. No se puede hablar de alcanzar la paz sin generar condiciones para la inclusión. Consideramos desde el Centro Psychogym, como lo decimos de manera cariñosa, nuestra familia Psychogym, ese espacio de entrenamiento mental psíquico, donde nosotros realmente podemos incluir y hacer esa inversión social con todos esos niños, niñas y adolescentes de las comunidades que de repente son de escasos recursos, que no tienen la oportunidad de entrar a una academia, porque siempre hablan de una academia desde el punto de vista elitístico, ¿ok?